comenzamos nuestra transmisión. Vamos a estar para estar orando a Dios, pidiendo a este Padre Celestial que nos ayude, nos dé la fuerza, la fortaleza en este día. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias. Muchas gracias, Dios. Padre Santo, porque tú eres fiel, tú eres bondadoso, tú eres supremo, eres excelso sobre todas las cosas. Y a ti vengo, Dios mío, Señor, en esta oportunidad para orar, pedirte, Dios mío, tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios. Aleluya, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Mi amado Dios, que tú vengas a bendecir esta transmisión en cual, Dios mío, tú puedas glorificarte en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias te doy en este momento, Dios. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de poder estar compartiendo, Señor, tu palabra para aquella vida necesitada, para aquella vida, Padre mío, Señor, que está allí en aquella sintonía, Dios mío, y lo que han de oír, Padre, estos audios para gloria, honra de tu nombre. Bien, amén, amén. Vamos a compartir en esta oportunidad, como lo venimos haciendo, el Salmos 42, vamos a estar compartiendo. Y este Salmo 42 es una de las expresiones más profundas, ¿no es cierto?, que podemos ver en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios, más profunda del alma que anhela a Dios en medio del quebranto. Es un salmo de los hijos de Coré, donde se revela la lucha interior entre la fe y la tristeza, entre la memoria de Dios y el sentimiento de abandono. Por eso vamos a compartir esta palabra. Cuando vemos en su primer versículo, allí en el libro número 42, versículo 1, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vemos que en este versículo, un cierto que escribieron los hijos de Coré, describe un anhelo tan intenso y urgente y vital. Cuando vemos allí esta imagen, cuando habla el siervo, no busca agua por gusto, sino por la necesidad de vida. Es algo que se ve reflejado cuando aquel gemido, aquel llanto, aquella búsqueda intensa que hace este animal, como Dios lo refleja, lo hace como una imagen de aquel animalito, ¿no? Que no es que lo busca allí para jugar o para allí, ¿no es cierto?, para otras cosas, sino por la misma necesidad de vida. Porque tanto el ser humano como el animal, si no bebe agua, de a poco se va consumiendo y es tremendo. Vemos en estos tiempos, en el sentido espiritual, el alma que ha conocido a Dios, mira, hermano, no puede vivir sin Él. El alma que ha conocido al Rey de Reyes no puede estar sin adorar a Dios, a pesar de que pueda estar viviendo momentos tan difíciles, puede estar pasando una situación tan caótica o apocalíptica, cuántas cosas que pueden suceder, pero no puede vivir sin Dios. Busca, anhela profundamente entrar y encontrar la presencia de nuestro Dios. Realmente, hermanos, no se trata de una religión. Muchos dicen, no, los evangélicos son demasiado santulones o legalistas. Hay muchos evangélicos legalistas y empieza a hablar de muchas cosas que no tienen sentido. Y en cambio podemos ver que en este tiempo, el significado espiritual, habla esta palabra, hermanos, habla de una dependencia espiritual absoluta, cuando podemos ver en Juan capítulo 15, versículo 5, creo, si no mal recuerdo, cuando Jesús le dijo, separado de mí nada podéis hacer. Cuando el creyente se enfría, pierde este clamor. Ya no hay un clamor
sincero delante de Dios. No hay una dependencia profunda de nuestro Dios, porque primero empieza a mirar lo que está en su costado, ¿eh? y ve la necesidad y bueno, urge esta gran necesidad para buscar de Dios. Y no, nuestra necesidad debe urgir, debe ser una necesidad tan amplia, necesitada, no solamente porque estemos en angustia o en soledad, no, tiene que ser constante, donde debemos adorar, donde debemos exaltar la gloria poderosa de nuestro Dios. El versículo de Dios: mi alma tiene sed de Dios y del Dios vivo. No busca bendiciones, no, sino al Dios vivo. No busca allí algo que está allí, esperando que caigan en obras, no. Busca, hermanos, la misma presencia del Dios vivo. Hermanos, cuando hay una verdadera espiritualidad, no es buscar cosas de Dios, no, sino buscar al Dios mismo, buscar aquel Dios, hermanos, que nos limpió, que nos hizo acepto en el amado, como decía el apóstol Pablo. La pregunta cuando dice, ¿cuándo vendré?, revela, hermanos, el hambre de una comunión con aquel que ama nuestra vida. Habla, hermanos, de ese anhelo, ese deseo, hermanos, tan profundo, tan fuerte, de encontrarse con Dios. El versículo 3 dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Allí los hijos de Coré empezaban a expresar estas cosas. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? A veces el dolor es continuo. Y además hay burla. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos te dicen: pero si tú amas a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Por eso cuando dice allí: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Hermanos, cuando hace esta expresión allí estos hijos de Coré, hermanos, cuando allí hay un dolor continuo, ese dolor, hermano, que está continuamente allí, y sobre todo cuando hay burlas, cuando allí preguntan: ¿no eres tú que sirve a Dios? ¿No eres tú que va a la iglesia? ¿No eres tú que dice que Dios tiene el poder? A veces, hermano, el sufrimiento, hermanos, se intensifica cuando parece que Dios está ausente. Aleluya. Alabado sea Dios. Parece que Dios se olvidó de mí. Y aún más profundo es el dolor. Aún más es grande la herida, al parecer, porque Dios es como que se ausentó. Y es donde el enemigo usa la prueba, hermanos, para sembrar dudas. Allí donde dice: ¿dónde está aquel Dios fiel, aquel Dios todopoderoso? Alabado sea Dios. Vemos en el versículo 4, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Allí este escritor recuerda cuántas veces, ¿verdad?, vienen recuerdos en nuestra vida. Mire esos recuerdos, hermanos, de cómo muchas veces hemos llevado a personas a la iglesia, de cómo muchas veces hemos sido aquel empuje para aquel hermano que pueda arrancar, volverse a Dios. Por eso decía: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Cuando allí recuerda tiempos pasados de adoración, de gozo. La memoria espiritual puede ser doble,
puedes fortalecer la fe o aumentar la tristeza si es presente, es seco. Pero aquí prepara el corazón para volverse a Dios. Por eso decía, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Aquí el mismo escritor estaba expresando, aleluya, el momento que estaba allí para volverse a Dios, porque allí empieza el versículo 5, dice, ¿por qué te abates? Oh alma mía, espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Allí donde comienza ya un diálogo interior con Dios. Cuando allí empezamos a tener este diálogo, cuando empezamos a hablar con Dios, diciéndonos a nosotros mismos, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Se estaba allí autoproclamando. El creyente maduro aprende a predicarse a sí mismo, aprende allí a hablarse a sí mismo. No espera de que allí no, hablarse de la manera que él mismo, la persona que conoce a Dios, él mismo sabe lo que está pasando en su corazón, él mismo sabe lo que está sucediendo en su interior, la necesidad, la urgencia. Por eso dice este escritor, ¿por qué te abates? Oh alma mía, espera en Dios. No todo pensamiento debe ser creído, algunos deben ser confrontados. Este versículo es clave. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque reconoce la tristeza. Alabados. Pero sabe que allí es donde debe decidir confiar en Dios. Es allí donde debe de tomar una decisión. El versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida. Aleluya. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Aleluya. Este salmo reconoce su estado sin fingir. Reconoce, mis amados, aleluya, la situación en cual está. Hay veces que la persona dice, Dios está exigiendo, Dios está allí, no está estironeando. No, Dios no exige perfección, mis amados, emocional, sino una honestidad espiritual, donde tengamos un corazón sincero, un corazón que realmente podamos adorar a Dios, de un corazón puro, allí donde no tengamos apariencia, no tengamos mentira, no tengamos engaño. Alabado sea el Dios de la gloria. Recordar a Dios desde la tierra del Jordán indica distancia, pero no olvido. No olvidarse de donde Dios te ha sacado. No olvidarte de las circunstancias que pasaste, donde allí la muerte estuvo a punto de tomarte, de llevarte. Alabado sea Dios. Por eso es que recordaba allí al Jordán. Alabado sea Dios. Por eso es tremendo cuando nosotros empezamos allí a mirar, a recordarnos. El versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Allí habla una imagen de las olas que cubren completamente. Las pruebas parecen encadenarse. Pero el detalle, mis amados, clave es tus ondas y tus olas. Aún el caos está bajo el control de Dios. Claramente podemos saber y entender que todo está bajo el dominio poderoso de nuestro Dios.
Muchas veces queremos correr cuando vienen estas cosas, estos sucesos sobre nuestra vida. El versículo 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y en mi corazón al Dios de mi vida. Hay un cambio de la angustia a la esperanza. Hay un cambio tremendo cuando podemos entender que la misericordia de Dios no es casual. La misericordia de Dios es ordenada y enviada. Aún en las noches hay canción. Aleluya, fe en medio del dolor. Mis amados, qué hermoso es cuando aún en esas noches, y no precisamente puede significar o simbolizar la noche, aleluya, cuando uno descansa, no, cuando también puede simbolizar las noches cuando los días son grises, oscuros, cuando las pruebas son tan fuertes, las circunstancias que golpean muy fuerte nuestra vida y se torna tan oscuro, siendo como si fuera el mediodía. Muchas veces debemos pasar estas circunstancias, pero sabe que, alabado sea Dios, aún en medio de estas cosas debemos adorar a Dios. Aún en medio del dolor tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Aleluya. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Habla el versículo 9. Aquí hay una tensión, el escritor marca una tensión entre fe y dolor juntos. Qué tremendo, mis hermanos, cuando estamos en estas circunstancias, en estas situaciones donde hay dolor, pero que también hay fe. Se puede creer que Dios es roca y al mismo tiempo sentir abandono. La fe bíblica no niega el dolor, lo expresa delante de Dios. Por eso, qué importante que podamos realmente conocer a este Dios. Como quien, versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? El dolor es profundo, intenso, constante. Por eso es que podemos ver que la palabra de los enemigos también afectan profundamente, pero también revelan una batalla espiritual. La fe está siendo probada. Muchas veces tiene que ser probada en esas circunstancias, en esos momentos. Si realmente estamos creyendo a este Dios como muchas veces los expresamos por medio de nuestros labios, tiene que ser probada cuando realmente allí nos jactamos o nos llenamos nuestra boca de fe, de confianza, de esperanza, de aquel Dios puro y real. Pero cuando realmente vienen estas cosas donde más debemos reconocer nuestro Dios. Por eso es que muchas veces se arman estas batallas, pero Dios es el que entrega victoria. El versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es una manera de repetir como lo hizo en el versículo 5. Pero lo hace en una manera, un énfasis intencional. Porque, hermano, la esperanza no es automática, no. Se reafirma constantemente. Cuando allí hablamos de la palabra, cuando allí la pronunciamos y creemos en la palabra de Dios. El alma necesita ser dirigida
una y otra vez hacia Dios. No es que ya un día te fuiste y ya está, no. Continuamente Dios tiene que seguir trabajando. El alma del creyente puede atravesar sequedad. Alabado sea Dios, no siempre se siente la presencia de Dios, pero eso no significa que Dios no esté, no. Muchas veces el hombre, la persona, aquel que conoció al Señor, muchas veces no va a sentir nada, no es porque está mal, aleluya, está errante, no. Porque muchas veces debe ser probado también nuestra fe. Cuando la fe verdadera lucha, pero no se rinde. Por eso vemos que el salmista está abatido, pero sigue hablando con Dios. Sigue allí luchando, sigue allí perseverando en hablar con Dios. Por sabe que Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a desamparar. El mayor deseo del alma transformada es Dios mismo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no busca soluciones. Primero, si no, busca allí la comunión. Busca allí, hermanos, exaltar la gloria a nuestro Dios. Alabado sea Dios. Busca, hermanos, que esa misericordia sea renovada cada día, que su fidelidad, aleluya, se pueda establecer cada noche. Por eso es que el creyente, hermanos, debe hablar con Dios. El creyente debe aprender a hablarse con la verdad. Cuando allí le dice, ¿por qué te abates? Habla, hermanos, en esta palabra habla de una disciplina espiritual interna. Por eso le dice, ¿por qué te abates? La esperanza en Dios es una decisión, no solo un sentimiento. Por eso cuando allí se espera en Dios, es un mandato, hermano, al alma. Hay una ordenanza. Aleluya, cuando le dice, espera en Dios. Alabado sea Dios. Por eso es que en estos tiempos, si no estás seco espiritual, no huyas de Dios. Clama más. Si estás triste, háblale a tu alma con la verdad de Dios. Si otros dudan de tu fe, afírmate en quién es Dios y no lo que se siente. Recuerda, si recuerda tiempos mejores, úsalo como impulso, no como una condena. Qué tremendo, mis amados. Por eso que este Salmo 42 nos enseña que un alma puede estar quebrantada y fiel al mismo tiempo. La ausencia sentida de Dios no es una ausencia real, no, claramente que no. La esperanza en Dios siempre debe tener la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra, mis amados. Dios es el que tiene la última palabra para nuestras vidas. Aun cuando haya cuánto dolor, cuánta desesperación, hermanos, pero siempre debemos recordar que solo Dios tiene la última palabra. Solo Dios es el que puede alcanzar todas las cosas por medio de esas promesas que Él estableció para nuestras vidas. Pero son tiempos en que debemos confiar, tiempos que debemos entender que sin Dios nada podemos lograr, no podemos. Aún nosotros mismos tenemos que predicarnos, como lo hicieron los hijos de Coré. Cuando allí prácticamente se dirigió a su alma, a su vida. Cuando le dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Se fue directamente, aleluya, hablando a su alma, a su cuerpo, a su espíritu. Y ya estaba abatido, estaba allí, quebrado, partido en 2 o en 1000 pedazos, allí por todo lo que le está sucediendo, lo que quizá allí se enteró una noticia no agradable y está allí en esta condición. Es donde realmente, hermanos,
debemos hablarnos a nosotros mismos, a nuestra vida, a nuestros pensamientos, que pues es Dios, es el único Dios que puede realmente hacer su obra. En una noche, una tarde como hoy, como realmente, hermanos, Dios, amigo, que estás escuchando y vas a escuchar estos audios, como la imagen que Dios use de aquel animalito, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Mis amados, qué tremendo cuando allí el hombre no es saciado, no se sacia en los deleites de este mundo, no se sacia ni aún en todas las cosas que pueda hacer. Prácticamente podemos decir o pensar que tiene todo. El único aquel que tiene todo es aquel que tiene a Dios en su corazón. Aquel que realmente tiene a Dios en primer lugar. Por eso es importante que podamos realmente reconocer que necesitamos, reconocer que sin Dios, separado de Dios, nada somos. Nada vamos a lograr separado de nuestro Dios. Cuando el mundo allí ofrece cuantas cosas, cuando allí, aleluya, todo lo que se oye y se practica, lamentablemente, lejos de Dios, sin el temor, el amor reverente de nuestro Dios. Por eso nuestra oportunidad, vuélvete a Dios, habla a Dios de todo tu corazón. Allí dirígete a aquel Dios como el mejor amigo, que está allí esperando esa propuesta, esa esperanza, esa salida al problema en cual está viviendo. Oh, gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso en esta tarde, en esta hora que tú estás llegando, te está llegando estos audios, o quizás estás allí escuchando a través de estas radios digitales, que Dios nos permite poder llegar a cuántos hogares, cuántas familias que están allí pasando por ese momento, pero en su rostro tratan de reflejar una sonrisa, una alegría, pero dentro del corazón están con la necesidad de Dios, como aquel siervo que brama por las corrientes de las aguas, con la necesidad de volverse a Dios. Por eso en esta oportunidad, habla con Dios, sincérate ante Dios. Quiero agradecer a Dios Padre. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por la fidelidad de tu palabra. Gracias, Señor, por las obras que tú seguirás haciendo. Dios mío, Señor, por los grandes milagros, Padre mío, que seguirás haciendo. Por esos milagros de aquella alma abatida, de aquella alma cansada, Señor, en esta oportunidad, acércate, Dios. Acércate, Señor, a ellos. Como un día te acercaste a mí estando allí, Dios de los cielos, Padre, sucio, aleluya, donde al parecer yo tenía toda la esperanza, pero esa esperanza se transformó en Cristo Jesús. Padre, una vez más, Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, por darme este privilegio, esta bendición de poder estar, Dios mío, transmitiendo tu palabra, Señor, para cuantas vidas necesitadas, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por esa rica bendición que estableciste en nuestras vidas, Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano allí Ismael, a toda la audiencia de Radio Cristo Vive. Si Dios permite, nos estamos reencontrando el martes con ayuda al Señor. En quien se despide de todos ustedes, el pastor Ramón Acevedo desde Formosa, Argentina. Bendiciones para ustedes.